Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video en Tutorías Medicina Interna. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes un video acerca de microangiopatía trombótica. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Y aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de grupomedi.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, así como el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes. Recordando que todos nuestros cursos son de la más alta calidad, son altamente interactivos, son 100% virtuales y asincrónicos y tienen una certificación con validez tanto nacional como internacional, respaldado por sociedades científicas de prestigio, como por ejemplo la Federación Médica Colombiana, que es miembro de la Asociación Médica Mundial. No siendo más, vamos adelante con el video. Tanto esta presentación como la mayoría de las presentaciones de los videos que he subido en el canal están disponibles para que las puedan adquirir en StudyPool. Hablemos entonces acerca de microangiopatía trombótica, que también van a encontrar bajo el término de MAT. ¿Listo? Así la van a encontrar en muchas ocasiones. O TAM en inglés, TAM. Bueno. ¿Qué podemos decir respecto a la definición y a sus características? Respecto a la definición, me gusta mucho esta gráfica, nos dice que la microangiopatía trombótica es un término que tiene un diverso número de patologías que pueden llevar a esta afección, es decir, que es un síndrome realmente que se puede dar secundario a múltiples etiologías, como vamos a ver a lo largo del video. ¿Listo? Cada uno de ellos tiene una fisiopatología diferente, pero en general se van a acompañar de lo siguiente. Lo primero es que van a tener anemia hemolítica microangiopática. ¿Qué es anemia hemolítica microangiopática? Es una hemólisis no inmune, de ahí el nombre microangiopática, que ocurre de manera intravascular. Y por ende estos pacientes van a tener el perfil de hemólisis positivo dado por una elevación de la LDH, de la bilirrubina a expensas de la indirecta, aptoglobina disminuida, reticulocitos alto, pero muy importante, van a tener los test de autoinmunidad negativos. ¿Listo? ¿Y cómo confirmamos esta microangiopatía? Básicamente a través de un hallazgo en el frotis de sangre periférico, que son estos que estamos viendo acá, que son los esquistocitos. Ahorita hablaremos un poco más de cómo se forman estos esquistocitos. ¿Listo? Además de esta anemia hemolítica microangiopática, los pacientes con microangiopatía trombótica suelen tener una segunda característica, que es una trombocitopenia no inmune, es decir, que también tienen un bajo recuento plaquetario. Y el tercer componente muy importante es que tienen daño orgánico secundario a lo que está ocurriendo, que normalmente es isquemia, debido a una microtrombosis que se genera secundario a los procesos que llevan a los dos primeros componentes que hablamos, y eso se traduce en afección orgánica. La afección orgánica va a variar, virtualmente puede afectar a cualquier órgano, pero como vamos a ver, hay ciertos órganos que se afectan más, como por ejemplo lo son el riñón y lo son el sistema nervioso central. Si ustedes les preguntan cómo se diagnostica la microangiopatía trombótica, el gold estándar para el diagnóstico es histológico. Uno en la histología tiene que ver la microangiopatía y tiene que haber otros hallazgos que vamos a hablar ahorita. Sin embargo, rara vez es necesario. Es muy raro que uno haga una biopsia para confirmar una microangiopatía trombótica. Si uno tiene un paciente que tiene la anemia hemolítica microangiopática, tiene la trombocitopenia, tiene el daño orgánico y además tiene algún otro elemento que nos hable de positividad del componente microangiopático o de la etiología, usualmente con eso hacemos el diagnóstico. Pero el gold estándar, como les estoy comentando, es histológico. ¿Listo? Muy importante que tengan eso en mente. La epidemiología pues es muy difícil de determinar porque son entidades que son más bien raras y que su definición ha venido cambiando en el tiempo, al igual que su clasificación. Ahorita van a ver que en la actualidad tenemos muchísimos tipos diferentes de microangiopatías trombóticas, cuando anteriormente solo hablábamos de 3, 4, 5 grupos grandes. Dentro de las que más hablamos tenemos la púrpura trombocitopénica trombótica, que también la van a conocer como PTT. ¿Listo? La púrpura trombocitopénica trombótica puede ser inmunomediada o puede ser hereditaria, siendo más común, como se pueden dar cuenta, la inmunomediada, 3 a 6 por millón anualmente de incidencia. Tenemos lo que es el síndrome hemolítico urémico mediado por toxina Shiga, que es de 6 a 170 por millón anualmente. Esto va a depender mucho de la parte geográfica de los pacientes. Mediada por complemento 0,2 a 2, aunque realmente se cree que la cifra es probablemente mayor, relacionada con trasplante, inducida por medicamentos, y vamos a ver que hay otras. Pero el punto es que es algo no tan raro, pero que puede amenazar la vida del paciente, y por eso es de gran y de vital importancia que nosotros lo conozcamos y que de esa manera lo podamos diagnosticar y tratar. ¿Listo?
Teniendo claro entonces este contexto que les he dado respecto a la definición, hablemos un poco de la fisiopatología. Y como yo les dije, habían tres cosas grandes que tenía la microangiopatía trombótica. Dos eran hematológicas, que era la anemia hemolítica microangiopática y la trombocitopenia, y uno era la isquemia y el daño orgánico. El daño orgánico se va a dar por múltiples alteraciones. Edema endotelial, engrosamiento de la pared porque empieza a haber un engrosamiento así de los vasos de la íntima, que se llama como la necrosis en cebolla, ¿cierto? Que es la que describen. También tenemos las microtrombosis per se que se generan, oclusiones hialinas, posibles microaneurismas, y esto va a llevar, como les dije, a cualquier órgano que se pueda afectar, pero principalmente vamos a tener el sistema nervioso central y el riñón como exponentes. Y a nivel hematológico, la anemia hemolítica microangiopática, que va a ser una anemia no inmune, y algo importante es que esta microangiopatía y estos esquistocitos se van a dar por una lisis traumática por productos de fibrina, y una trombocitopenia que va a haber por consumo. ¿Qué quiere decir que la trombocitopenia es por consumo? Debido a todo esto que está ocurriendo a nivel orgánico y la activación endotelial, se empiezan a generar muchos pequeños trombos en todo el cuerpo. Y para formar esos muchos pequeños trombos, yo necesito plaquetas, ¿cierto? Pero entonces, como las plaquetas se van a estar gastando en todos estos trombos, pues a fin de cuentas no van a ser suficientes, el cuerpo no va a poder responder con un aumento en la producción de plaquetas y estas se van a ir reduciendo debido a que se están consumiendo y se están utilizando en esas microtrombosis que se están generando. ¿Listo? Y por eso es una trombocitopenia por consumo y no es una trombocitopenia inmune. Aquí no tiene que haber nada de autoinmunidad, ni anticuerpos, ni nada por el estilo relacionado con la fisiopatología per se de la microangiopatía trombótica. Y fíjense aquí lo que les decía. Aquí tenemos los depósitos de fibrina y tenemos lo que es los hallazgos microangiopáticos, porque cuando uno mira una arteria, en la arteria vamos a ver esto que es la necrosis en capas de cebolla. Si ustedes se dan cuenta, es como cuando uno tiene una cebolla que tiene muchas capitas y la cortará por la mitad. Y también podemos ver trombos dentro de los glomérulos. Como les dije, es muy raro que uno haga una biopsia para el diagnóstico de la microangiopatía trombótica, pero en ocasiones cuando se hace suele ser la renal y vamos a encontrar estos hallazgos: necrosis y fibrinosis ahí en cabeza de cebolla o en capas de cebolla, y las microtrombosis van a ser los principales hallazgos. Aquí está el por qué se generan los esquistocitos. Fíjense como un glóbulo rojo se amarra, por decirlo de alguna forma, o se traba con este producto de degradación de la fibrina y eso lo rompe y se traduce en que el glóbulo rojo pierde un pedacito, y por eso lo vamos a conocer como esquistocitos, que también ustedes en inglés de pronto lo podrán encontrar como hat cells o células sombrero, porque parecen como unos gorritos o unos cascos, por decirlo de alguna forma, pero el nombre más general que se le conoce son los esquistocitos. Ahora, yo les dije que la microangiopatía trombótica se debía a muchas posibles etiologías, por eso era un síndrome. Entonces, ¿por qué cada una de las etiologías, por lo menos las más importantes, puede llevar a que se desarrolle una microangiopatía trombótica? Empecemos por la púrpura trombocitopénica trombótica, y en la púrpura trombocitopénica trombótica la etiología va a ser un déficit en la función de una proteína que es el ADAMS, que por ahí me faltó una ADAMS 13. ¿Qué es el ADAMS3? El ADAMS3 es una enzima que cliva los multímeros del factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand normalmente va así en muchos multímeros y lo que hace el ADAMS13 es clivarlos para que queden fraccionados. Si no es así y se mantienen completamente juntos, lo que van a hacer es que van a empezar a generar activación endotelial, trombosis, microtrombosis, y van a llevar a la anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia por consumo y finalmente al daño orgánico. Esta púrpura trombocitopénica trombótica, como ya les había adelantado, puede ser hereditaria o primaria, que va a ser la forma más rara, solo el 10% de los casos, o adquirida, que va a ser el 90% de los casos, y la adquirida casi siempre en su totalidad va a ser debida a autoanticuerpos. ¿Listo? Pero fíjense que no son anticuerpos contra los glóbulos rojos ni contra las plaquetas, eso sigue siendo no inmune. Aquí los anticuerpos van a ir dirigidos contra el ADAMS13 y eso es lo que va a afectar su función. Normalmente suele haber un desencadenante, claro, estos pacientes o se embarazan o tuvieron una infección, tuvieron una gripa, algo pasó y debido a eso, digamos que se comporta como un reactante de fase aguda negativo, hay una disminución aún mayor en la actividad de la enzima del ADAMS13 y por ende se desarrolla la microangiopatía trombótica como tal. ¿Listo?
Ahora, si hablamos de la microangiopatía trombótica mediada por complemento, aquí lo que tenemos que entender es que, si ustedes recuerdan, hay varias vías por las cuales se puede activar el complemento, y una de ellas es la vía alterna. Y resulta que la vía alterna es una vía que está constitutivamente activa, todo el tiempo está activa, pero hay varios reguladores como el factor H, el MSP, el DAF, entre otros, la trombombobulina, pero quizá el más importante, sobre todo para esta enfermedad, es el factor H, que se encargan de que así esa vía del complemento esté siempre activa, el complemento no se active, digamos, en su totalidad, porque eso puede generar un desastre. ¿Qué pasa aquí? Estos reguladores se pierden, hay una regulación a la baja por mutaciones genéticas, por anticuerpos dirigidos contra los factores, por la razón que sea, se pierde la regulación de la vía alterna. Y como siempre está activa, lo que va a hacer es disparar el complemento y por ende ese complemento va a empezar a generar toda la fisiopatología de la microangiopatía trombótica. Si hablamos de el síndrome hemolítico urémico mediado por la toxina Shiga, pues básicamente aquí lo que se ocurre es que la toxina Shiga genera una importante podocitopatía, tubulopatía y afección mesangial a nivel renal, y esto va a conllevar a la microangiopatía trombótica. Y existen muchas otras primarias, mutaciones, al déficit, por ejemplo, en el adecuado metabolismo del ácido metilmalónico, que se ve con niveles de vitamina B12 bajos, alteraciones del ácido metilmalónico y homocisteína, que pueden llevar a una microangiopatía trombótica, o inducida por medicamentos, que lo importante que tenemos que saber en la inducida por medicamentos es que puede ser por un mecanismo inmune o por un mecanismo no inmune idiosincrático. ¿Listo? Y así podemos hablar, como yo les decía, de muchísimas etiologías de microangiopatía trombótica, mediada por complemento, PTT hereditaria o adquirida. Aquí tenemos, esta es la mediada por complemento, esta es la mediada por coagulación, mediada por drogas, inducida por metabolismo, que es por el déficit de cobalamina que les decía con la alteración del ácido metilmalónico, mediada por toxina Shiga, entre otras. Y de hecho, si uno se va más a fondo, hay microangiopatía trombótica relacionada con otras enfermedades diferentes a las que les he mencionado, como por ejemplo inducida por infección. El estreptococo neumonía, algunas infecciones virales pueden llevar a microangiopatía trombótica. ¿Listo? Relacionadas con condiciones preexistentes, una muy importante es el trasplante de órgano sólido, puede llevar a microangiopatía trombótica, malignidad, trasplante de progenitores hematopoyéticos. Una importante que muchas veces se nos olvida, la hipertensión maligna. Dentro de las emergencias hipertensivas se encuentra la afección hematológica a través de la microangiopatía trombótica, el embarazo, medicamentos y, muy importante, las enfermedades autoinmunes, especialmente síndrome antifosfolípido, lupus eritematoso sistémico y escleroderma van a ser las que más se relacionan con microangiopatía trombótica, siendo de particular importancia en el SAF que puede existir algo que es una MAT confinada a riñón. Es decir, que los pacientes solo tienen afección renal, no tienen las manifestaciones hematológicas, pero igual cuando se les biopsia el riñón se documenta una microangiopatía trombótica. Eso es característico del SAF, en mucha menor medida de la escleroderma, pero puede ocurrir. ¿Listo? Entonces es importante que sepan que no toda microangiopatía trombótica va a ser por alguna de estas cosas un poco más raras que les iba comentando, sino que también se puede ver relacionada a múltiples enfermedades que quizá puedan ser un poco más frecuentes. ¿Listo? Teniendo todo eso en mente, hablemos entonces ahora de la presentación clínica, porque yo les dije, lo importante de saber este tema es que lo reconozcamos y lo diagnostiquemos. El manejo va a estar a cargo del especialista, obviamente lo vamos a revisar en este video, pero lo que más me importa que ustedes sepan es cómo identificar y diagnosticar una microangiopatía trombótica. En la presentación clínica en general, pues ¿qué se va a encontrar? La afección hematológica. Vamos a tener un paciente con anemia y con trombocitopenia que puede tener síntomas relacionados a las dos entidades. Como la anemia es hemolítica, pues puede tener ictericia o puede tener síntomas de anemia, un síndrome anémico, ¿cierto? Un paciente con astenia, dinamia, etc. Y por la trombocitopenia, pues lo que podemos tener son sangrados, petequias, púrpura, entre otras. Recordando que no toda microangiopatía trombótica tiene el componente hematológico, particularmente no todas tienen anemia hemolítica microangiopática, como el ejemplo que les mencionaba anteriormente de la MAT confinada a riñón. Puede presentar un cuadro usualmente insidioso, entonces el paciente se va quejando de malestar, de fiebre, de mialgias, y después de eso ya como que no le da, está muy malo, por eso termina yendo al hospital, le hacen un hemograma y ¡pum!, tiene la anemia y la trombocitopenia. Y además puede presentar signos de afección orgánica, y como les había dicho, los dos que más nos van a importar son la afección neurológica y la afección renal. Entonces se les toman unos azoados si tienen una lesión renal aguda, por ejemplo, pueden tener incluso algo de alteraciones a nivel del sedimento en un uroanálisis, entre otros. Y cuando uno se pone a hacerle una historia clínica a ese paciente, uno se da cuenta que todo esto empezó
por un desencadenante claro. No es que yo acabo de tener un hijo y estaba embarazada previamente. No, tuve una infección recientemente, tuve una diarrea, tuve un cuadro respiratorio y ahí uno ya va como uniendo las piezas, del rompecabezas. ¿Listo? Hay algunas pistas etiológicas que nos pueden servir para que cuando yo digo tal vez estoy frente a una microangiopatía trombótica, empiece a pensar, ¿será que es PTT? ¿Será que es mediada por complemento? ¿Será que es por toxina Shiga? En cuanto al PTT, lo importante es que puede ser a cualquier edad. La genética, la hereditaria va a ser más de la población pediátrica y en los adultos va a ser prácticamente a cualquier edad. Estos pacientes casi nunca tienen lesión renal aguda. Es mucho más común que tengan afección neurológica junto con el componente hematológico. ¿Listo? Por su parte, la inducida por medicamentos, cuando es inmunomediada, va a ser por un inicio súbito. El paciente se toma el medicamento y al otro día está muy malo. Mientras que cuando no es inmunomediada, normalmente se demora más tiempo, 3 semanas incluso, en llegar a desarrollar toda la afección de la microangiopatía. En cuanto al síndrome hemolítico urémico, lo más importante es diarrea y afección renal. Eso es lo más importante que uno tiene que tener en mente. Y en la mediada por complemento normalmente va a haber algún desencadenante que no se asocia con las anteriores. Trasplante, posparto, hipertensión maligna, entre otras. ¿Listo? Esta tiene un cuadro insidioso y algo importante es que hasta el 50% tienen un cuadro diarreico o infeccioso previo. ¿Listo? Y van a presentar edema, hipertensión y afección renal, y el 20% pueden tener manifestaciones extrarrenales, siendo lo más común nuevamente las neurológicas y en menor medida las cardiovasculares. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el abordaje diagnóstico? Lo primero es que confirmemos la afección hematológica, que es lo que van a tener prácticamente todos. Entonces, vamos a confirmar la trombocitopenia, vamos a hacer un hemograma, un frotis, estar seguros que no sea una pseudotrombocitopenia, vamos a confirmar la anemia hemolítica microangiopática, un frotis que nos vea los esquistocitos, un perfil de hemólisis que nos compruebe la parte de la hemólisis, con lo que les decía, LDH elevada, hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta, aptoglobina consumida, reticulocitos elevados y un CUMS negativo que nos hable de que el paciente no está con un componente inmune asociado. ¿Listo? Una vez uno confirma eso, entonces lo que tiene que hacer es descartar causas sistémicas que expliquen esta visitopenia. Es decir, que no sea debido a otra cosa, como por ejemplo el HELP en el embarazo, una emergencia hipertensiva, infecciones como VIH, citomegalovirus, malignidad, algunas enfermedades reumatológicas, trasplante de médula ósea, coagulación intravascular diseminada, déficit de vitamina B12, trombocitopenia inducida por heparinas. Hay que descartar todo eso y casi todo lo podemos hacer a través del examen físico. Muy pocos necesitan realmente examen y de una muy buena historia clínica. ¿Listo? ¿Qué le vamos a solicitar entonces a todos los pacientes? Hemograma, LDH, frotis de sangre periférico y creatinina. Idealmente, cuando confirme la anemia en el hemograma, como les dije, también le vamos a pedir entonces las bilirrubinas totales y diferenciadas y le vamos a pedir los reticulocitos. Bueno, según la sospecha, uno le va a solicitar los niveles de Adams 13, porque esto, como si recuerdan de lo que hablábamos de la fisiopatología, es lo que me va a confirmar la púrpura trombocitopénica trombótica, que como vamos a ver ahorita en las diapositivas más adelante, es la que más urgente debo iniciarle el tratamiento. Si el paciente tiene o tuvo diarrea, uno le solicita un cultivo para ver si tiene la E. coli enterohemorrágica o 157H7, que es la productora de toxina Shiga, o se hace un estudio serológico como tal de toxina Shiga. También se pueden hacer pruebas de PCR, entre otras. Si uno descarta entonces la PTT y descarta el SHU, pues uno mira si es debido a otra cosa. Por ejemplo, niveles de homocisteína y ácido metilmalónico, para ver que no sea por este déficit de cobalamina que estábamos mencionando. Y pues ahí ya uno mira qué otros estudios realiza. Puede considerar toma de niveles de complementos, estudios genéticos, pero esto solo se hace cuando la sospecha ya es como muy clara que va orientando hacia que es una microangiopatía mediada por complemento. Si se dan cuenta, lo primero fue descartar los diferenciales, ver que no sea PTT, ver que no sea por toxina Shiga y luego miramos si es por alguna otra entidad más rara de las que hemos hablado hasta el momento. ¿Listo? Si yo, después de ver a mi paciente, hacerle ese hemograma inicial, un buen interrogatorio, yo digo, tengo una clara sospecha de que esto es una microangiopatía trombótica. Lo primero que yo tengo que pensar es, debo estar seguro que este paciente no tenga una púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen púrpura trombocitopénica trombótica, si no se les inicia de forma temprana plasmaféresis, se mueren. ¿Listo? Se mueren. Entonces yo tengo que pensar en eso. Como no en todo lado podemos medir niveles de Adams 13 así rápido y que salgan, donde yo por ejemplo me formé internista, sí teníamos la fortuna de que uno los pedía y en
10 a 30 minutos tenía el resultado, listo, podemos esperar. Pero si estoy en un contexto rural, en un hospital que no tiene AMS-13 o que no me lo va a procesar con ese nivel de rapidez que les comentaba, voy a utilizar una prueba de predicción que es el Plasmic Score, ¿listo? El Plasmic Score lo que me va a decir es cuál es la probabilidad de que mi paciente tenga un nivel de AMS-13 menor al 10%, que es como el que con más certeza nos confirma el diagnóstico de PTT, ¿listo? Si el Plasmic Score me da favorable, yo debería considerar la posibilidad de que ese paciente tiene PTT y debería darle el beneficio de la duda al inicio de la plasmaferesis y el corticoide. ¿Listo? Si no es así, si el Plasmic Score es negativo, si tomo el nivel de actividad AMS-13 y el paciente no tiene PTT, hago una historia clínica completa y el set de paraclínicos buscando el tipo de MAT. Casi siempre, como les dije, primero orientado a toxina Shiga si el paciente tiene diarrea y si no, ya pensando en las otras etiologías. Y ahí de buscar todas esas pistas etiológicas que les he mencionado hasta el momento. ¿Cuál es la edad de mi paciente? ¿Qué tan rápido se instauraron los síntomas? ¿Hubo o no presencia de diarrea previo? ¿Hubo consumo de medicamentos nuevos recientemente? Entre otros. Este es un pantallazo de Medcalc de lo que es el Plasmic Score. Vean lo que tiene en cuenta: trombocitopenia, que haya evidencia de hemólisis, si el paciente tiene o no tiene cáncer, si tiene historia de trasplante pues, de médula ósea o trasplante también de algún órgano sólido, cómo está el volumen corpuscular medio, cómo está el INR y cómo está la creatinina. ¿Listo? Súper importante. Fíjense que el INR es fundamental. Si el INR está menor a 1.5, suma un punto. Si no, no. ¿Por qué? Porque el INR alto acompañado de trombocitopenia y de anemia me tiene que hacer pensar en coagulación intravascular diseminada y buscar la causa de la coagulación intravascular diseminada. Lo mismo que no tenga cáncer y trasplante me habla de que estoy descartando otras posibilidades o otras alternativas. ¿Listo? ¿Y cómo lo voy a interpretar? Si el score es de 4 menos, va a ser poco probable, tiene un valor predictivo negativo medianamente bueno para decir quizá no tiene una PTT. Un score de 5 es intermedio y un score de 6 o más casi siempre me va a hacer pensar que es una PTT. Debo evaluar niveles de AMS-13 y debo de una, si yo no tengo los niveles de AMS-13 en una disponibilidad menor a 1 hora, hacer un consenso de expertos, hablar con un nefrólogo o algo por el estilo para definir si vamos a iniciar inmediatamente la plasmaferesis para salvarle la vida a ese paciente. ¿Listo? Y así se conformarían entonces cada una de las etiologías. Para la PTT, que como les dije es la que más me tendría que preocupar, AMS-13 en niveles bajos, sobre todo menores al 10% de actividad, me confirma el diagnóstico. Para la mediada por complemento, lo que yo podría hacer es hacer estudios genéticos y cosas por el estilo, pero fíjense que solo el 40 al 60% tienen alteraciones genéticas o anticuerpos contra estos factores reguladores del complemento. Por lo cual hay personas que están a favor y hay personas que no de utilizarlos, más porque en muchos escenarios, yo solo tuve un caso de una mediada por complemento en mi residencia, se demoró yo creo que 3 semanas el estudio. Entonces pues uno toma la decisión de todo lo que vamos a hablar ahorita de tratamiento y demás antes de que esto salga, a diferencia de la AMS-13 con el PTT. Entonces pues toca evaluar si vale la pena o no hacer eso. Mediada por toxina Shiga, pues PCR, serología o el cultivo. Si creo que tiene un síndrome antifosfolípido o un lupus, pues toda la parte del perfil autoinmune. Lo mismo con la escleroderma. A coagulación intravascular diseminada, como les dije, lo más importante va a ser dímero D elevado, el INR prolongado y un fibrinógeno bajo. Si es por hipertensión, pues que el paciente esté en crisis hipertensiva. Y mediada por medicamentos, pues es más que todo tiene que ver con la relación temporal. Y fíjense como aquí están que la mayoría de las microangiopatías trombóticas, excepto las que tienen que ver con coagulación intravascular diseminada y con SAF, no van a tener alteraciones de los tiempos de coagulación. Fíjense como la creatinina va a estar principalmente alta en estas que hablábamos de mediada por complemento y de toxina Shiga, y también en las autoinmunes. ¿Listo? Y las que más trombocitopenia van a generar definitivamente van a ser la PTT, muchas veces algunas de las inducidas por medicamentos y algunas de las toxina Shiga. ¿Listo? Entonces más o menos así funcionaría la cosa. Bueno, aquí hay algunos de los diferenciales que tenemos que tener en mente que pueden generar anemia hemolítica, microangiopática y trombocitopenia y no ser una microangiopatía trombótica, como CID, infecciones, malignidad, el HELP en el embarazo, hipertensión severa, entre otras. Ahí les dejo la tablita para que la tengan. Entonces, yo ya sé que estoy frente a una microangiopatía trombótica. Lo que me tiene que venir a la cabeza es si tengo que hacer o no un manejo urgente, que va de la mano con esto que hablábamos ahorita del abordaje diagnóstico de si mi paciente puede o no tener PTT. ¿Listo? Eso es lo más importante.
¿Por qué? Porque además de la PTT, realmente solo la mediada por complemento es la otra que tiene como un manejo específico, pero esa no es tan urgente como la PTT. Fíjense lo que les decía, sin manejo el 90% de las PTT se mueren, sí que le pongamos plasmaféresis y corticoides. Y en el resto realmente el manejo va a ser más etiológico, si fue por un medicamento quitarle el medicamento y demás, y de soporte. No hay que hacer un manejo específico así dirigido. ¿Listo? Vamos a transfundirlos solo si son necesarios, usualmente con plaquetas menores a 20.000 y hemoglobina menor a 7. Recuerden que como es una hemólisis no inmune, pues digamos que no hay tanto miedo con transfundirlos como si lo puede haber con las anemias hemolíticas inmunes principalmente. Y este sería como un resumen muy grande de lo que hemos hablado hasta el momento, ¿cierto? Fíjense cómo lo que hacemos es una evaluación inicial, historia física, historia clínica, examen físico, pruebas de hemograma, perfil de hemólisis y demás. Si definitivamente creo que estoy frente a una microangiopatía trombótica, como podría ser el caso relacionado con una anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y algo en la historia que me lo sugiera, voy a ver si mi paciente le puedo mandar de una vez los niveles de ADAMS-13 y evaluar el riesgo de PTT con el Plasmic Score. Según eso voy a determinar si lo voy a iniciar o no manejo específico para la PTT. Si no es así, le busco, por ejemplo, si tiene la diarrea y la toxina Shiga. Y si no, ya alguna de las otras posibles etiologías, como podría ser medicamentos, como podría ser trasplante, como podría ser complemento, hipertensión, infecciones, entre otras. ¿Listo? Y vamos a hablar acerca ya de las etiologías específicas. Vamos a empezar quizá con la más dramática que les había comentado, que es la púrpura trombocitopénica trombótica. Y nos vamos a enfocar en la inmune, que es la que vamos a ver realmente en adultos en medicina interna. La hereditaria es algo más pediátrico. ¿Listo? La incidencia que hay es de 3 más o menos personas por millón de adultos. Si bien yo les dije que se podía presentar a cualquier edad, la edad promedio que se ha descrito en los estudios es de 41 años. Afecta más a mujeres, afroamericanos, índice de masa corporal elevado y el embarazo también suele ser un desencadenante importante. Tiene muchos síntomas inespecíficos que en ocasiones preceden a el hallazgo de la anemia y la trombocitopenia, como fiebre y malestar. Y en general se habla de una pentada clínica que va a ser trombocitopenia no inmune, anemia hemolítica microangiopática, fiebre, lesión renal aguda y afección neurológica. Pero es muy importante que sepan que menos del 5% de los pacientes van a tener esta pentada clínica. De resto solo van a tener o los síntomas inespecíficos con la parte hematológica, muchos pueden no tener afección renal, entre otras. La presentación clínica, el órgano más afectado va a ser definitivamente el sistema nervioso. Van a tener hasta el 40% una afección neurológica mayor, como pueden ser convulsiones, ACV, algún tipo de focalización. Pueden cursar con alteraciones imagenológicas como por ejemplo un PRES, que es la encefalopatía posterior reversible. Y también pueden tener otras afecciones orgánicas. Fíjense cómo puede haber afección gastrointestinal con náusea, vómito y diarrea, afección renal, lesión renal aguda, afección cardíaca hasta en el 22%, dolor torácico, arritmias, infartos agudos de miocardio y, siendo raro, pero también puede ocurrir, presentación sin anemia hemolítica microangiopática. Esta es una tabla que nos resume todos los signos y síntomas que podemos encontrar relacionadas con afección orgánica en la PTT. Como ya dijimos, toda la parte del sistema nervioso central, cardíaco, gastrointestinal va a ser lo más común, menos renal y pueden haber otros síntomas importantes. El abordaje diagnóstico, entonces, ya lo habíamos mencionado. Repasemos que lo que vamos a hacer es el Plasmic Score, que el Plasmic Score me predice una actividad de la ADAMS-13 menor al 10%, con una sensibilidad del 85% y una especificidad del 89%. ¿Listo? Se han estudiado otros scores, pero hasta ahora, dentro de lo que yo revisé, ninguno ha tenido un rendimiento diagnóstico superior al Plasmic, por lo cual el Plasmic definitivamente sigue siendo el recomendado. ¿Cómo vamos a confirmar? Ya lo habíamos hablado, vamos a tomar niveles de actividad de la ADAMS-13 y si es menor al 10% en un contexto clínico apropiado es diagnóstico y si está entre 10 y 20% nos debe hacer sospechar la enfermedad, pero todavía no la podemos continuar, es súper importante, ¿listo? No la podemos confirmar, perdón. ¿Van a haber falsos positivos de ADAMS-13 disminuidos? Sí, como por ejemplo transfusiones o disociación de la unión antígeno-anticuerpo. Y algo muy importante es que dentro del abordaje diagnóstico pues confirmamos el compromiso orgánico según presentación. Si está focalizado, pues obviamente hay que hacerle neuroimagen y así sucesivamente. Si está con lesión renal aguda, hacerle un buen estudio de la lesión renal aguda, entre otras. Llegamos ahora sí a la parte que no hemos hablado y es cómo vamos a manejar cada una de estas entidades en particular. Si uno tiene la sospecha, si el Plasmic Score me da de riesgo intermedio o riesgo alto, si yo no tengo ADAMS-13 ya, yo debería iniciar plasmaféresis y glucocorticoide en esos pacientes.
Y una vez yo confirmo el diagnóstico, no es a los pacientes que van mal, no, en este momento es a todos, absolutamente a todos, les adicionamos rituximab. Y si además de eso mi paciente tiene criterios de severidad, que es compromiso neurológico o troponinas elevadas, o después de 3 días de manejo las cosas no van mejorando dentro del seguimiento hematológico que se le hace, le adiciono, no reemplazo, le adiciono un medicamento que es el caplacizumab, que ya ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo y a detalle de él. A todos le damos manejo de soporte, es decir, transfusiones si lo necesitan, manejo de complicaciones, tromboprofilaxis, etc. El pilar definitivamente va a ser la plasmaféresis. ¿Qué es la plasmaféresis si de pronto no están familiarizados con el término? La plasmaféresis, básicamente aféresis es como retirar, por decirlo de alguna forma. Y aquí estamos retirando el plasma. Entonces lo que vamos a hacer es quitarle el plasma a su paciente y reemplazarlo con otro plasma que se le ha donado. ¿Listo? ¿Qué es lo que yo busco con una plasmaféresis? Retirar los autoanticuerpos. Como los anticuerpos van dirigidos contra la AMS13 con la plasmaféresis, quito, barro los anticuerpos y por ende va a empezar a funcionar nuevamente el AMS13. Y es la primera línea de manejo para absolutamente todos los pacientes y se va a continuar hasta que haya una adecuada recuperación del conteo plaquetario. ¿Cómo se hace? Con un volumen diario de 40 cc kilo día. El fluido de reemplazo que se usa es plasma, porque también se puede usar albúmina, pero idealmente deberíamos utilizar plasma. Esto se hace a través de un catéter venoso central, un catéter de hemodiálisis o algo por el estilo. Actualmente que alguien se complique por plasmaféresis no es común. Sí suelen haber reacciones, por ejemplo, de pronto no sé, alergias leves o cosas por el estilo que se manejan únicamente con antihistamínicos, y si es así, uno en ocasiones lo que hace es premedicar a los pacientes, pero no es que sea ya lo más común que les dan infecciones severas o algo por el estilo, no, realmente no, ya es un procedimiento cada vez más seguro. Además de la plasmaféresis, yo tengo que inmunosuprimir a mi paciente, eso es súper importante, lo tengo que inmunosuprimir. Los corticoides se indica a todos los pacientes con sospecha de PTT, se les inicia prednisona 1 miligramo por kilo, aunque en muchas ocasiones cuando los pacientes no están tan bien se les pulsea. Listo, pues yo donde me formé en ocasiones cuando no, la afección hematológica era bastante importante, no les iniciaban prednisolona 1 miligramo por kilo, sino que iniciaban pulsos de metilprednisolona por 3 días en las presentaciones severas. Y el rituximab, como les dije, se adiciona ya cuando tengo la confirmación, cuando la AMS3 está menor al 10%, y se hace un esquema de 375 miligramos por metro cuadrado semanal por 4 semanas. Hay otros esquemas con menor dosis, menor intervalo de tiempo, pero bueno. Algo importante es que yo le pongo el rituximab, por ejemplo, le voy a poner rituximab el día 0. Ese día 0 yo le pongo el rituximab después de la sesión de la plasmaféresis, porque pues recordemos que el rituximab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el CD20. Entonces si yo le llego a poner el rituximab y lo dializo a la hora, pues le barro el medicamento. Entonces la lógica no quiere decir que no se puedan utilizar en conjunto. Yo sé que de entrada suena contraproducente, pero no, se usan en conjunto. Pero lo pongo después de la sesión de la plasmaféresis para que tenga un tiempo de actuar y unirse a su sitio de acción, básicamente. Hay múltiples eventos adversos relacionados con el rituximab, pues tenemos que tener cuidado con ellos. ¿Listo? Y el armamento que tenemos de última generación, por decirlo de alguna forma, el último medicamento que surgió contra PTT y que ayudó a estos pacientes que no respondían con plasmaféresis y con rituximab, es el caplacizumab. ¿Qué es el caplacizumab? Es un anticuerpo monoclonal que lo que va a hacer es inhibir la interacción entre el factor de von Willebrand y las glicoproteínas plaquetarias. Dijimos que todo el problema de que no hubiera una adecuada función de AMS3 es que no se clivaban los multímeros del factor de von Willebrand. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es que así hayan multímeros de factor, no hagan activación endotelial ni plaquetaria. ¿Cuándo lo voy a utilizar? Ya dijimos presentación severa, que era afección neurológica o troponinas, enfermedad refractaria que es 3 días que no haya mejorado, o si el paciente, por ejemplo, llega a tener alguna contraindicación para la plasmaféresis. Se ponen 10 miligramos endovenoso seguido de 10 miligramos subcutáneo, nuevamente después de las sesiones de la plasmaféresis, y lo que se hace es continuar hasta completar 30 días posterior a la suspensión de la plasmaféresis. El evento adverso que se ha hablado es de sangrado, que se presenta en el 4% de los pacientes y pues hay que vigilarlo. ¿Listo? Una vez entonces yo le inicio el manejo a estos pacientes, les tengo que hacer un seguimiento. ¿Cómo voy a hacer eso? Con hemograma y LDH diario y con ADAMS-13 semanal. ¿Listo? Se considera adecuado el conteo plaquetario cuando ya hay conteos de plaquetas superiores a 150.000 por 2 días seguidos, y ahí es donde uno dice, bueno, puedo considerar retirar la plasmaféresis. Uno espera que los pacientes respondan hacia los 7 a 10 días. En los primeros 2 días lo que va a mejorar es sobre todo la LDH y los síntomas neurológicos. La parte hematológica se va a demorar un poco más.
Y si no hay adecuada respuesta, si bien, bueno, tengo que pensar en Caplacizumab y demás, lo que siempre tengo que hacer es estar seguro de que estoy frente al diagnóstico apropiado. ¿No será que tiene una CID guardada? ¿No será que tiene un síndrome antifosfolípido y de pronto necesita más inmunosupresión? Cosas por el estilo. ¿Listo? Y cuando voy a retirar manejo, plasmaferesis cuando haya estabilidad de contenido plaquetario, los corticoides se mantienen a dosis tope hasta el retiro de las plasmaferesis y después de eso se hace un desmonte progresivo una vez el ADAMS-3 esté superior al 20%, el rituximab se pone por las 4 semanas que hablamos y el caplacizumab, como dijimos, suele ser por 30 días, pero se puede considerar extender hasta que los niveles de ADAMS-13 sean superiores al 20%. Y una vez ya el paciente sale del episodio agudo de la PTT, le voy a retirar la plasmaferesis, ahí le voy a hacer seguimiento con hemograma cada 2 a 3 días. El ADAMS-13 se lo voy a monitorizar semanal por un mes y después de eso, cuando ya esté por encima de 20%, mensual, luego bimensual y finalmente trimestral. Y siempre debo vigilar complicaciones crónicas, riesgo cardiovascular que le aumenta a estos pacientes, trastorno neurocognitivo, enfermedad renal crónica, depresión, enfermedades autoinmunes, entre otras. Y siempre que el paciente haya tenido un diagnóstico de PTT, yo tengo que pensar que ese paciente puede recaer. Y muchas veces no va a recaer así súper manifiesta como por ejemplo fue su presentación inicial, sino que de hecho puede solo presentarse con fatiga y debilidad. Entonces si un paciente que tuvo PTT me dice no me estoy sintiendo como tan bien, mídale niveles de ADAMS-13. ¿Listo? Mídale niveles de ADAMS-13. Hay escenarios en donde tenemos enfermedad refractaria que no responde. Aquí nuevamente confirmo el diagnóstico y si lo confirmo, pues nada, se reinicia plasmaferesis, pulsos, rituximab, caplacizumab. Y si a pesar de eso definitivamente no está mejorando, hay estudios con mucha menor evidencia con ciclofosfamida, bortezomib, ciclosporina, mofetilmicofenolato, esplenectomía, entre otras. Y en el caso de recurrencias, algo importante a saber es que desde que empezamos a utilizar el rituximab de forma estandarizada en todos los pacientes, las recurrencias ahora se presentan en menos del 20% de los pacientes. Usualmente son en la semana posterior a descontinuar la plasmaféresis. El factor de riesgo más importante es que no haya recuperado niveles de ADAMS-13 por encima del 20%, pero como les decía ahorita, la presentación suele ser menos severa y con mejor pronóstico. El paciente no llega tan malo como llegó la primera vez y por eso tengo que tener un alto umbral de sospecha diagnóstica frente a una posible recurrencia. Lo voy a manejar como un primer episodio. Si es solo aumento de ADAMS-13 puedo considerar no hacerle plasmaferesis, corticoide y rituxi, sino de pronto solo rituxi, pero el resto a todos en general les pongo todo nuevamente. Y si el paciente recae y recae y recae, yo puedo considerar darle rituximab por 2 a 3 años o hacerle esplenectomía. ¿Listo? Como les dije, el 90% de los casos de las PTTs son inmunes, pero hay un 10% pequeño que van a ser hereditarias, en donde lo que vamos a tener son mutaciones del ADAMS-13 y el paciente por ende siempre va a vivir con déficit de ADAMS-13. Aquí, a diferencia de la inmune, no va a ser una presentación aguda ni nada por el estilo, sino que es más bien una afección crónica y son pacientes que pueden tener múltiples recaídas cuando se presentan, por ejemplo, infecciones o cosas por el estilo y no requieren un manejo inmunosupresor. ¿Qué les puede hacer uno a estos pacientes? Infusión de plasma, plasmaféresis y también les puede adicionar o les puede dar ADAMS-13 recombinante en pacientes sobre todo que tengan recaídas recurrentes. Pero esto es más de la población pediátrica. ¿Listo? Ahora hablemos de el conjunto importante de los pacientes que además de microangiopatía trombótica tienen una lesión renal aguda importante, que ahí agrupamos a el síndrome hemolítico urémico mediado por toxina Shiga y a la microangiopatía mediada por complemento. Algo importante es que esta era la que antes se conocía como SHU-A, que era el síndrome hemolítico urémico atípico. En teoría ya no deberíamos utilizar la terminología de síndrome hemolítico urémico atípico, sino que deberíamos hablar de microangiopatía mediada por complemento. Por si de pronto algunos se estaba preguntando, a mí me han hablado de SHUA, ¿dónde está? ¿No lo han mencionado? Es la misma microangiopatía trombótica mediada por complemento. ¿Listo? El mediado por complemento es raro, se habla de 2 por millón de habitantes. Es muy importante diferenciar entre un SHU y una mediada por complemento porque la mediada por complemento tiene manejo específico. ¿Listo? Y además, en la mediada por complemento hay peor pronóstico y mayor tasa de recurrencias. ¿Cómo la vamos a diferenciar? La presencia o no de diarrea y si la diarrea precedió o no a la instauración de la microangiopatía trombótica, pero ojo, esto no es algo definitorio. Recordemos que hasta el 50% de las mediadas por complemento pudieron haber tenido diarrea en algún punto. Y es muy importante, si el paciente tiene una lesión renal aguda, que la afección renal estemos seguros que es por la microangiopatía trombótica y no porque el paciente tiene por ahí otro guardado que no le hemos encontrado.
El abordaje diagnóstico, pues vamos a hacer todo lo que hablamos del abordaje diagnóstico inicial de microangiopatía trombótica. Y si yo tengo sospecha de SHU, lo que voy a hacer es buscarle la toxina Shiga y hacerle cultivos de las heces. Y la toxina Shiga se la busco, como habíamos dicho, por serología o por PCR. Si la sospecha es de mediada por complemento, sabemos que es un diagnóstico de exclusión y uno debería intentar hacer una confirmación diagnóstica con la medición de los factores del complemento, anticuerpos, estudios genéticos, pero recuerden que solo 40 a 60% de los pacientes van a tener alguna alteración en estas pruebas. Y la biopsia renal no hace parte del estudio diagnóstico, ya que si bien confirma la MAT, no confirma la etiología. El paciente tiene lesión renal aguda y tiene MAT, la biopsia no me va a decir cuál es la respuesta o cuál es la etiología. Entonces recordemos que la biopsia yo solo la reservo para cuando, por ejemplo, hay una MAT confinada a riñón, que es una lesión renal aguda sin afección hematológica, donde yo digo, uy, ¿qué estará pasando con este paciente? ¿Listo? O sea, cuando la cosa no sea clara realmente, básicamente. Aquí tenemos entonces lo que podemos medir. Miren lo que les decía, la MAT medida por complemento también en muchos lados la encuentran como el SHU atípico. Y pues nada, aquí está básicamente lo que podemos encontrar de alteraciones, que van a ser mutaciones que podemos ver o anticuerpos relacionados con la afección de la vía alterna del complemento. El manejo básicamente es con hidratación abundante, con corrección hidroelectrolítica. Solo se usan antibióticos si hay afección extrarrenal, pero hay que tener cuidado porque cuando el paciente tiene, por ejemplo, un paciente llega con diarrea, no tiene microangiopatía trombótica, pero llega con diarrea y tiene una E. coli productora de toxina Shiga. Si yo a ese paciente le doy antibiótico, le destruyo la bacteria, la toxina Shiga se libera más y es más probable que el paciente me desarrolle una microangiopatía trombótica. Entonces, ojo, hay que seleccionar con pinzas a qué pacientes les damos antibióticos cuando tienen uno de estos aislamientos. Y en general la respuesta en mi opinión personal es más bien no les den antibióticos, salvo que sea algo estrictamente necesario, porque pueden desencadenar o empeorar la afección hematológica. Soporte transfusional y renal según sea requerido, pues si hay sospecha de PTT plasmaféresis, pero pues para eso el Plasmic y el ADAMS 13 como mencionamos ahorita. Y si hay sospecha o confirmación de mediada por complemento, pues ahí sí voy a utilizar terapia específica. ¿Cuándo voy a sospechar que es mediada por complemento? Cuando hay un antecedente ya conocido o familiar, cuando se presentó en el embarazo o en el posparto, si hay afección renal progresiva, si no hay clínica de síndrome hemolético urémico y ausencia de medicamentos causantes. O sea, más como un diagnóstico de exclusión, como les había mencionado. Pero si definitivamente yo digo, no, es una mediada por complemento, le voy a dar valor, la voy a tratar. Así básicamente fue el caso que les comenté que tuve. Era una mujer en un puerperio que tuvo una microangiopatía trombótica, ADAMS 13 completamente normal, no había tomado medicamentos nuevos, todo estaba perfecto, no era una complicación del embarazo, no tenía HELP, nada. Dijimos, nada, pues mientras salen los estudios genéticos nos toca asumir que es mediada por complemento y terapia específica. ¿Y qué es la terapia específica? Son anticuerpos monoclonales contra el C5 que lo que hacen es inhibir el complejo de ataque a la membrana, que recuerden que es el producto final de la activación del complemento. Y para esto utilizamos el eculizumab 900 miligramos endovenoso semanal por 4 semanas y luego 1200 a la semana para continuar cada 2 semanas. El eculizumab tiene una efectividad cercana al 70%, ¿cierto? Al 70% hacia los 10 años. Tiene eventos adversos, obviamente, porque al inhibir el complemento, recuerden que aumentamos el riesgo de infecciones, sobre todo por encapsulados, pero también puede haber infecciones del tracto respiratorio superior, IU, diarrea, hipertensión, cefalea, leucopenia y fiebre. Entonces, pues puede ocurrir. Y entre comillas, recientemente tenemos una segunda opción que es el ravulizumab, que también es un anticuerpo que va dirigido contra el complemento. ¿Cuál es la diferencia del ravulizumab? Que tiene una mejor posología. Fíjense que es 2.700 endovenosos y luego 3.300 a las 2 semanas y luego cada 8 semanas, a diferencia de cada 2 semanas con el eculizumab. La efectividad a las 75 semanas fue del 60% en el estudio que tenemos publicado. Factores de eventos adversos muy semejantes, pero lo importante que tenemos que saber es que no hay comparación de efectividad de uno sobre otro. Es decir, no podemos decir que uno sea mejor que el otro. Lo único que sí podemos decir es que el ravulizumab pues tiene una posología más amable con el paciente y probablemente con el bolsillo del sistema de salud. ¿Listo? Hay una duda con esto y es que a diferencia de la PTT, en donde yo les dije si el conteo plaquetario todo bien, demás, chao todos los medicamentos y vigilamos, aquí eso no es tan claro, porque resulta que muchas veces se intenta retirar el medicamento, pero cuando se intenta retirar el medicamento, hasta el 50% de los pacientes a los que se les retira el medicamento tienen recaída. Entonces, pues uno tiene que evaluar. Por ejemplo, si el paciente tiene afección genética, tiene mutaciones o algo, dúdela más en retirarle la medicación porque tiene mayor riesgo de recurrir.
¿Listo? Entonces pues ahí uno evalúa. Pese a la terapia igual muchos llegan a trasplante renal o pues llegan a terapia de reemplazo renal. Entonces pues toca evaluar si uno les va a retirar o no el medicamento. Y aquí es donde más se están haciendo estudios realmente respecto a múltiples medicaciones que lo que hacen es buscar inhibir el complemento. Porque pues muy probablemente no solo van a servir para la microangiopatía trombótica mediada por complemento, sino para otras enfermedades que tienen que ver con disregulaciones del complemento, sobre todo en el ámbito autoinmune. ¿Listo? En cuanto a la MAT inducida por medicamentos, es una enfermedad difícil de diagnosticar, sobre todo teniendo en cuenta las otras causas de MAT. Se puede presentar a dosis altas o bajas del medicamento y solo representa el 5% de las causas de MAT. Como les había dicho anteriormente, puede o no ser inmune, o sea, puede ser inmune o idiosincrática y eso va a variar o eso va a afectar sobre todo en cómo se presenta el paciente. Cuando es inmune, el paciente va a ser de una la microangiopatía trombótica después del medicamento. Cuando es idiosincrática puede pasar mucho más tiempo. ¿Listo? En el mecanismo inmune, ¿qué es lo que ocurre? Autoanticuerpos contra múltiples células que inducen la microtrombosis. ¿Listo? Y el mecanismo no inmune suele ser por daño tisular directo en ocasiones. Entonces aquí tenemos lo que les decía, dependiendo de si está relacionado o no con medicamentos. Y aquí hay una lista de todos los medicamentos que pueden causar esto. Hay una importante que les quiero resaltar aquí, que es la quinina, porque hay muchos productos que contienen quinina que no son medicamentos y de pronto uno no los tiene en mente. El ejemplo más clásico que yo cuando lo leí por primera vez dije como, uy, juepucha, es el agua tónica. El agua tónica tiene quinina. Entonces todo lo que se consuma con agua tónica, gin tónico, la gente que solo toma agua tónica y cosas por el estilo, pues importante preguntarlo si uno está frente a un cuadro de MAT en donde no tiene clara cuál es la posible etiología. La presentación clínica va a ser la afección renal, en muchas ocasiones, la afección hematológica en muchas ocasiones acompañada de la afección renal y suele presentar sintomatología aguda como fiebre, temblor, afecciones gastrointestinales y con eso pues digamos que uno evalúa la posibilidad. O sea, es una MAT que uno no le encuentra causa y después uno encuentra que hay un medicamento ahí que de pronto se asoció. El abordaje diagnóstico es muy semejante. Aquí lo más importante obviamente va a ser en la anamnesis los medicamentos. Recordar que no solo son medicamentos, sino también sustancias homeopáticas, sustancias psicoactivas. Entonces es muy importante eso. ¿Listo? Y algo importante, como el mecanismo inmune suele ser súbito, o pues suele ser mucho más rápido, sobre todo cuando el paciente ya se haya expuesto antes al medicamento, pero si se acabó de exponer y está desarrollando los anticuerpos, igual se demora menos de 2 semanas. Si lleva más de 2 semanas, uno tiene que pensar en otra etiología. Siempre descartar otras causas secundarias definitivamente, esto va a ser un diagnóstico de exclusión y en ocasiones uno puede considerar medir anticuerpos dependientes de medicamentos, eso sí está cero estandarizado, nunca lo he leído y pues no va a ser estrictamente necesario para la confirmación diagnóstica. En cuanto al manejo, va a ser principalmente de soporte, transfusiones y demás, detener el medicamento que sea el posible causante. No hay terapia específica, se han propuesto medicamentos como N-acetilcisteína, inhibidores de complemento. O sea, hay reportes de caso como de MAT mediada por medicamentos que no responden a nada, les ponen eculizumab y mejoran, pero son reportes de caso, entonces pues no podemos generalizarlo, que entonces a todo el mundo le vamos a poner esto. Y si es de causa inmune, pues se debe evitar de por vida el medicamento causante, eso sí es súper importante tenerlo en mente. Este es un resumen, pues digamos, como que me parece muy bueno de todo. Si yo tengo un paciente que tiene evidencia clínica de microangiopatía trombótica porque tiene anemia hemolítica microangiopática con inmunidad negativa, perfil de hemólisis positivo y tiene trombocitopenia por consumo, no tiene tiempos de coagulación aumentados ni nada por el estilo. Si al examen físico lo que más tiene es pues evalúo si tiene afección renal, cardíaca, gastrointestinal, neurológica, dermatológica. Según eso evalúo la parte diagnóstica, siempre recordar la parte que empiezo por la PTT, luego por la parte infecciosa, luego por las demás. Y según eso evalúo el diagnóstico y si tiene una PTT le voy a dar plasmaféresis con esteroides rituximab y de pronto caplacizumab. Si es por toxina Shiga, pues le manejo la infección si es necesario y manejo de soporte. Si es síndrome antifosfolípido lupus, pues inmunosupresión. Si es mediada por complemento, terapia específica dirigida contra el complemento. Y si es alguna de las otras, pues básicamente manejo etiológico y de soporte.